Marcha universitaria. Marcha de educación pública. Movilización. Marcha de ayer. Las universidades públicas, mientras que nosotros estemos en el gobierno, nadie va a mover un pelo, ni para que se cierren, ni para que baje su calidad, ni para que un día tengan que bajar las llaves de luz. Eso no va a pasar nunca, porque los principales que defendemos la educación pública somos nosotros. Si hubo un grupo de dirigentes, líderes piqueteros o de quien sea que se encargó fervientemente de convencer que nosotros vamos a cerrar la universidad pública, contarles que les han mentido. Nunca siquiera se nos hubiese ocurrido plantear cerrar las universidades. Se diría que hasta maligno por parte de quienes lo plantean, porque además juegan con el sueño de la gente, juegan con el sueño de los estudiantes. No queremos que eso pase, porque nosotros vinimos acá a darle futuro a quien sentía que no lo tenía. Terminemos con la farsa de cerrar las universidades, terminemos con la farsa de a mí no me auditan porque soy autárquico. No, a vos te tenemos que auditar. La gente necesita saber en qué gasta el esfuerzo de su día que se le van en impuestos para, entre otras cosas, sostener instituciones como lo son las universidades. Esto tiene que quedar claro. Nunca jamás se van a cerrar las universidades públicas en la República Argentina. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró hoy que la masiva marcha en defensa de la universidad pública fue genuina, aunque rechazó que en el plan del gobierno esté el cierre de instituciones. Las universidades no se van a cerrar, no va a estar jamás en una agenda nuestra cerrar una universidad, afirmó. Si la posición de la marcha fue para que nosotros, como gobierno, no impulsemos el cierre de las universidades, fue una marcha equivocada, porque claramente no es que nosotros no lo tenemos en agenda, nunca se nos hubiera cruzado por la cabeza resquebrajar la educación pública y, con eso, cerrarlas. Eso fue evidentemente algún sector con determinados intereses que logró imponer ese título que está lejos de ser compatible con nosotros o con nuestra ideología, expresó el funcionario. En el marco de su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni agregó que la participación de dirigentes políticos en la movilización de ayer transformó un reclamo genuino en una marcha política opositora, y volvió a reclamar que se auditen los fondos universitarios. Las universidades no son gratis, son no pagas para el que estudia. La pagan los argentinos, indicó. Solo es sostenible una educación pública de calidad en el camino que estamos transitando, de equilibrio de las cuentas públicas y, por supuesto, de las auditorías que creamos convenientes en pos de entender un poco en qué son utilizados los fondos, planteó Adorni. En esta línea, el vocero presidencial apuntó contra la presencia de determinados personajes como centro de la escena y, sin nombrarlos, aseguró que muchos de ellos son responsables de buena parte del ajuste que ha sufrido la educación en los últimos años y que además son totalmente responsables de la situación que hoy viven los argentinos. Solo es sostenible una educación pública de calidad en el camino que estamos transitando, de equilibrio de las cuentas públicas y, por supuesto, de las auditorías que creamos convenientes en pos de entender un poco en qué son utilizados los fondos, planteó. En otro pasaje de la conferencia, el funcionario se refirió a la posibilidad de arancelar el estudio universitario o cobrarle a estudiantes extranjeros. El arancelamiento es una discusión que, en tal caso, tendrán que darla las universidades. Es razonable que se priorice la educación de un argentino y no de una persona que viene solo a estudiar y que después solo se lleva el aporte de los argentinos y no devuelve nada por esa educación que se llevó con él para el resto de su vida, remarcó. Siempre pusimos en valor que los reclamos son todos genuinos, mucho más cuando los que hacen los reclamos son estudiantes, que lo que plantean son dudas sobre su futuro. Y cuando sienten que el futuro académico está en riesgo y cuando sienten que están pasando cosas que a ellos les afectan. Lo que no quita que no se van a cerrar las universidades, no se van a quedar sin presupuesto, no se van a quedar sin pagar la luz. Queremos que el dinero público le llegue al alumno y las auditorías son un pilar fundamental en todo esto, insistió. Ayer, cientos de miles de personas se manifestaron en la ciudad de Buenos Aires y en distintas capitales provinciales en reclamo de mayor presupuesto para el funcionamiento de las universidades, en el marco de un fuerte ajuste que el gobierno viene haciendo en todos los sectores. Más allá de que la semana pasada el Ministerio de Capital Humano anunció el envío de fondos a las distintas instituciones, las autoridades universitarias advirtieron que siguen muy por debajo del aumento de costos producto de la alta inflación. Bueno, eso es todo, espero me sigan para más contenido.